Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Seguiré siendo martes de Elimar. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora Elimar, de Abel Rubén Romero y de Hortensia Carrasco. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean quienes están aquí en la librería y quienes estarán viendo desde su casa a este espacio que nos brinda la Librería Bonilla. Muchas gracias por permitirnos hacer esta presentación del libro Seguiré siendo martes, de la poeta Elimar, editado por Voz Lírica, una editorial de reciente creación, la cual, encabezo yo, una servidora Hortensia Carrasco, y estoy pues sumamente contenta, agradecida con la autora, con Elimar, por confiar en mi proyecto editorial y editar conmigo su ópera prima, de la cual hablaremos ahora. También contamos para ello con las palabras de Abel Rubén Romero, y por supuesto, después de que termine nuestra intervención, estaremos escuchando los poemas de Elimar en su voz, que es lo mejor, escuchar al poeta en vivo leyendo su poesía. Pues bueno, sin más, voy a comenzar. Diré algo de este libro, Seguiré siendo martes. Yo había preparado anteriormente un texto que ya había leído en anteriores presentaciones de este libro. Y bueno, comenzaba de distinta forma, pero ahora quiero comenzar a partir del título. Y bueno, me parece que seguiré siendo martes. La palabra que sobresale aquí es el día martes. Sin embargo, creo que la autora le ha dado un énfasis especial a ese día en su obra, en todo su trabajo poético que conforma este libro, debido a que hay varios significados de martes, simboliza varias cosas. Uno es el dios de la guerra, pero Elimar no lo dirige hacia esa guerra en donde los hombres se matan y se destruyen. Más bien, Elimar lo lleva al plano de las relaciones personales, amorosas, en donde es necesario a veces iniciar una guerra para definir, ¿no?, quién se va o quién se queda. Y bueno, ella lo plantea así porque también en su poemario permean los poemas de desamor, los poemas amorosos, los poemas de ausencia, que hablan de rupturas, de alejamiento del amado o de la amada. Eso lo puntualiza mucho Elimar en su libro. Y bueno, también otro significado de martes es que significa la valentía, ¿no? Y creo que aquí Elimar lo enfoca precisamente hacia el lado del acontecer diario de una mujer, ¿no?, que tiene que estar siempre en guerra, pero en guerra para no ser sometida y para ser libre. Entonces, creo que para mí es la importancia que tiene en este libro la palabra martes. Y bueno, algo de lo magnífico que tiene la poesía es que precisamente un autor puede hablar en un libro de muchas poéticas, aunque sea un libro redondo, ¿no?, completo, de principio a fin, se puede tocar distintas poéticas, y así lo hace Elimar. Y una de las poéticas que resalta en Seguiré siendo martes es la poética del cuerpo.
pero desde un punto de vista más de liberación. Y quiero mencionar aquí, por ejemplo, Alejandra Estrada Velázquez nos habla de una poética del cuerpo, pero del modo en que incomoda, ese cuerpo incomoda, es el cuerpo en el que todavía no lo ves como la casa propia, sino que es un cuerpo el que está expuesto a los estigmas, a los estereotipos. Y sin embargo, en este libro, el décimo martes, Elimar, sobre todo en su poema que es muy sobresaliente en este libro que se llama precisamente Tengo el cuerpo, a mí me parece que es el poema donde en la voz poética, o sea, Elimar nos hace saber de esto a través de adelante, que nos dice que ya basta de esos cuerpos que deben de ser sometidos, que deben de ser sacrificados, que deben de ser dañados, ¿no? Aquí no, aquí Elimar nos dice sí. Hay un cuerpo lleno de cicatrices, ¿no? Hay un cuerpo lleno de ríos, bueno, muchas descripciones que hace. Y me parece un grito de decir, o sea, ya basta, aquí el cuerpo de las mujeres tiene muchas cosas que se tienen que aceptar y así somos, ¿no? Y me parece que eso es muy liberador y contrapone a lo que muchas de sus contemporáneas, en ese caso mencioné a Alejandra Estrada, Adriana Ventura, que también habla en uno de sus libros desde lo doméstico, ¿no? Esa poética del cuerpo desde lo doméstico. No, Elimar nos presenta de otra manera. Incluso también en otro poema nos dice que precisamente esas mujeres también tienen derecho a la calle, porque hubo una época, digamos, más alejada de 40, 50, las mujeres no podían salir solas, ni siquiera tenían permiso de ir a una fiesta. Incluso todavía en los 90 no se permitía la entrada de las mujeres a las cantinas, ¿no? Entonces, en este poema, Elimar nos dice, sí, nos gusta andar en el centro, nos gusta ir a Regina, ¿no? Porque Regina es un lugar, bueno, lleno de muchos lugares de esparcimiento, en donde, bueno, pues a las mujeres les gusta ir, y no solo esas, muchas partes, ¿no? Y eso me parece muy bueno porque actualmente todavía es criticado, ¿no? Muy criticado que una mujer vaya sola a algún lado, o a pesar de la apertura, ¿no? Gran parte de la sociedad todavía tacha moralmente eso, ¿no? Se atreve a criticar desde la moral esas actividades que no son propias del hombre, ¿no? Son propias de los seres humanos. Y me parece bien importante que Elimar tome esos temas. Incluso tiene un poema que termina así: se debe nacer y respirar, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, porque creo que también está dirigido si bien a toda la humanidad, pero específicamente al género femenino, a las mujeres. O sea, debemos de hacer eso, nacer y respirar, es decir, vivir, ¿no? Vivir. Otros aspectos que Elimar toca en este poemario, pues es su parte intimista, ¿no? Ella escribe poemas sobre las cosas que ama, ¿no? En este caso, su estado natal es Hidalgo, escribe un poema y también a partir de su hablante, pues nos describe parte de ese estado, no como lo que es la ciudad ni nada, sino como en un estado de ánimo, como de un ensueño, ¿no? De ver así
el lugar donde se nace, el terruño. Y también, por supuesto, tiene un poema dedicado a su hijo, ¿no? Se llama Tormenta, que bueno, es un poema que bien podemos adoptar muchos para dedicárselo a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque es precisamente un poema en donde se evoca lo que uno, cómo ve a nuestros hijos, ¿no? Y la fuerza que ellos nos dan, y cómo se nos vuelven esas tormentas, pero esas tormentas que a la vez a nosotros nos dan esas ganas de vivir, ¿no? Es una tormenta positiva, yo lo digo, ¿no? No una tormenta negativa, es una tormenta en donde un hijo crece, ¿no? Crece luminoso como los rayos, o una hija, también se aplica a eso, ¿no? Bueno, pues también Elimar habla muchísimo de ciertas cosas de la cotidianidad. Hace referencias, por ejemplo, a los beats, ¿no? Menciona a Kerouac, a Burroughs. De hecho, en un poema nos lleva a hacer así como un recorrido, ¿no? Por la ciudad nocturna. A mí se me antojó nocturna, ibas caminando. Y como no, ya Kerouac recorrió mucho de noche la ciudad, ¿no? En el underground, y me parece que así Elimar nos invita, es una invitación a hacer este recorrido que hace mucha falta, pese a la violencia, pese a la inseguridad. Creo que no debemos de privarnos de esas caminatas, ¿no? Porque la verdad es que la Ciudad de México es tan rica y deliciosa, ¿no? Y tan atormentadora, pero sin embargo, si las sabe uno recorrer y disfrutar, se llevan muchísimas sorpresas. Y bueno, pues esto es algo de lo que yo puedo decir de este libro de Elimar. Espero que nos están viendo, que nos estén, pues se acerquen a la poesía de Elimar. Hay otro poema también muy destacable que se llama Cuando fui faro. Ese poema lo recomiendo ampliamente. Recomiendo ampliamente. La verdad es que ustedes ahí verán muchas cosas. Lo importante también de la poesía es que el lector puede identificarse, ¿no? Con lo que está leyendo, y creo que Elimar tiene muchos versos y muchos poemas en donde un lector puede identificarse, ¿no? Porque hay desde alegría, hay desde dolor, hay desde esa como intención también de no dejarse de luchar contra las imposiciones. Entonces es un poemario en el que el lector encontrará varios versos, varias palabras, varias cosas con las que podrá verse reflejado, y eso es bien importante, ¿no? Que el lector se identifique, ¿no? Porque eso es lo que busca un lector, que alguien esté hablando de lo que siente, ¿no? Identificarse, y eso es bien importante que los poetas lo sigan haciendo, porque finalmente, si no pensamos en los otros, entonces ¿en quién pensamos, ¿no? Entonces la otredad es algo bien importante, a mí me parece, en la poesía, y creo que Elimar sí lo hace, y lo hace muy bien, siempre, aunque nos está hablando de sus experiencias a través de sus hablantes. Definitivamente siento que también toca muchas cosas de los otros, y espera que los otros la lean y puedan a la vez tener ese diálogo, ¿no? Autor-lector a través de las palabras. Y creo que eso completa muy bien su labor creativa. Muchas felicidades, Elena. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le damos la voz a Abel Rubén. Bienvenido, Abel. Muchísimas gracias. Vamos a cotorrear. Saquen las maracas, los pompones, las botellas. Y bueno, les voy a leer el prólogo que escribí. Agradezco mucho a él que me haya considerado para hacer el prólogo, y la neta es que yo encantado de participar.
Luego me meto en ciertos problemas por decir que sí a todo. Entonces, estoy tratando de frenar mis ímpetus porque luego me rebasan los tiempos. Bueno, todo lo demás es que las cosas que quiero decir, no sé si decirlas oralmente, bueno, así sí, sin leer. Encarnar el abismo. Una voz que se viste de vistas inmoladas, una voz partida que se abre paso entre el tumulto de reconocerse dicha, sobre todo. Una voz oral que se pronuncia con maña para prender los oídos de los escuchas. Esa es la voz de Elimar. Por ello, por su familiaridad con los públicos de bares y cantinas, de centros culturales, de recitales públicos donde la presencia escénica y el despliegue sonoro de la palabra son el eje, los versos de nuestra poeta hilvanan las asonancias. La antigua mnemotecnia de la rima sirve en ella para conservar la atención y así se los juega en la palabra escrita, llenos de emotiva proximidad. Su arraigo viene, sí, de los libros, mas evoca presencias más próximas que las de las bibliotecas arrumbadas. Permanece vital junto a las manifestaciones más temerarias de nuestro tiempo, las de las culturas urbanas y, mejor aún, las suburbanas que vocifera y recupera para hacerles un hueco en su armatoste de signos. Elimar esgrime también la biografía para darnos un panorama completo. ¿Quién puede decir de veras y el demérito de los sesudos estudios literarios que la vida de la creadora ha dejado de ser un signo con el que leemos las obras? No me refiero, desde luego, al alevoso que lee con ánimos de no disfrutar, sino al lector honesto que, al llegar a un libro, con un conocimiento y un cúmulo de creencias previas, simultáneas o posteriores a la lectura, engrandece lo recibido con el mito desbordado de la vida. Los poetas humanos son acaso inacibles para la hermenéutica, pero ¿qué lector de veras le importa la precisión y la verdad tanto como lo que desea creer leer? ¿Quién no se empeña de veras cuando lee de veras? A la poeta como al lector honesto les va la vida en su cacho de sortilegio. Después de todo, esa palabra vida de Elimar ya va siendo carne de otros, de mí ahora, de la editora, de las centenas de escuchas que han presenciado la otra mitad esplendente de la palabra en los recitales públicos y en las fiestas íntimas, llenas de seres delirantes, dionisiacos, arrobados por un verso que les parte el aire, el oído, el cráneo, el corazón. Y ese verso no requiere apologías ni permisos. Elimar juega sin subordinaciones y dice de sí lo que es también de tantos otros, que tiene que ver con lo que mencionaba antes también. Son los que emplea temas cotidianos de aires entre coloquiales y retóricos, entre diáfanos y oscuros, que implican a las y los oyentes. Una mujer convulsa que expone la policromía de los sentimientos. El amor en toda su variedad. El propio, el erótico, el filial, el fraternal. También, ¿cómo eludirlo? Habla del tiempo fugitivo y de la muerte. Estos textos confesionales platican de una mujer que abarca la vida como un trueno ante el que nada se puede decir sin escándalo. Política y combativa en la condena de las iniquidades, no temen reconocer su vulnerabilidad de amante desbordada en sus dependencias y aficiones, en sus viajes experimentales. Además, su forma de asediar la claridad no evita que arroje sus coordenadas culturales. Jung, Lacan, los Beat, los baños públicos, las calles del centro, los estados de Hidalgo y México y sus lecturas de la infancia, Ovidio y Cervantes. Asimismo, a pesar de que reconoce su caída, su pasión por el abismo, también plantea la ruta de escape, la salida de emergencia para comprender cómo, pese a todo, los poetas kamikaze pueden levantarse de los escombros. Si la intensidad nos sepulta, la fuerza interior nos devuelve fortalecidos, porque solo los osados pueden ponerse al límite y conocer el camino de regreso. Hacer turismo al borde del abismo, diría Sabina. En estos versos, pues, querido lector, hallarás diversos tonos del amor sin pretensiones de rectitud moral. En el cielo, la superficie y bajo tierra, olvidarás que se trata de poemas ajenos para sentirte en ellos, para ser ellos. La palabra vida de Eli se estira para alcanzarte hasta que te deposites ahí. La transposición solo requiere un pacto sincero. ¿Tendrás la valentía para encarnar estas palabras sin salir ileso? Quedas desde ya emplazado. Muchas gracias. Pues no veo nada más. Eso, a mí me parece que la principal influencia de este libro, según mi lectura, es oral. Yo conocí a Eli como una poeta ejecutante, es decir, que su composición
están hechas o están pensadas para tener eficacia escénica, ¿no? O sea, para tener una presencia. Entonces, el llevar, muchos poetas escriben al revés, es decir, primero va el papel y luego te enfrentas al público. Y cuando te enfrentas al público y no tiene esa sonoridad, te das cuenta que el público, como ahorita ustedes están durmiendo, ¿no? No es cierto. Ajá, sí. Cuando primero escribimos y luego vamos y soltamos oralmente nuestras palabras, no tiene la eficacia que sí pueden tener las cosas que se hacen desde la oralidad, ¿no? Pienso en el rap, por ejemplo, u otras manifestaciones, las décimas, en fin, que tienen, digamos, una técnica desarrollada desde la oralidad y que se saborea más cuando se escucha. Para mí es difícil o fue complicado saber desde dónde entrarle acá, porque yo estoy más acostumbrado al proceso inverso y en la academia siempre te enseñan el proceso inverso. Ir de lo escrito y explicar estructuras, no sé. Desde lo oral me parece que es más difícil entrarle, pero entonces vas descubriendo estos rasgos que tienen que ver con la oralidad, que es esto en específico, el rasgo de las asonancias. Mientras mientras en lo escrito me parece se persigue una eufonía como, no sé, como muy mecánica, muy sistematizada. Cuando tú tejes versos en la parte oral, si te encuentras a un versador que está con una guitarra improvisando, con en fin, con una jarana, cualquier instrumento, hay ciertos recursos que se reiteran para tener un efecto en el público y esto va generando un ánimo. Si bien algunas veces hay medidas métricas, también el oral, se puede prescindir de ellas, pero ¿cómo le das ese ritmo desde la oralidad? A través de una rima, que no tiene que ser una rima consonante, sino que es una rima sonante. Y entonces te das cuenta cómo Eli va cayendo en estas asonancias cada cierto tiempo, porque yo diría que está muy cerca del rap. Y esto genera una sonoridad especial que viene de hacer ese ejercicio, del oral a lo escrito. Pero tiene otros poemas que se ve que escribió primero y seguro nota esa diferencia. Y se nota otros que se ve que primero los puso aquí y los trabajó en lo escrito y quizá ni siquiera son los que dice ella en las cantinas o en las lecturas públicas, sino que son textos que fueron escritos y se nota esa diferencia. Y ahí te das cuenta que hay menos asonancias. Entonces, pues esto me parece que abre un panorama para tener estas dos consideraciones. Una parte que viene de esta cultura oral, presente, urbana, y digo suburbana también, porque viene como yo del Estado de México, aunque hagamos gran parte de nuestra vida en la ciudad, pero bueno, gran parte es también suburbana y pertenece a esa oralidad que ella ha desarrollado en los slams y en todo este mundo de la poesía que es más dicha y más escenificada. Y bueno, pues muchas gracias, Eli, y muchas felicidades y que vengan 50 libros más. O 3, pero chingones, pues. Pues yo quiero agradecerles que me acompañen porque hemos estado haciendo varias presentaciones de este libro y esta es una de ellas, ¿no? Digamos que la inaugural fue en junio, me parece, y me he llevado bien bonitas experiencias. Creo que lo importante también de la poesía y de la manera en que yo la percibo es con este tema de intimidad, ¿no? De hablarle a quien te está escuchando. Bien lo decía Abel, sí, mucha de mi experiencia también tiene que ver con lo escénico, ¿no? Y entonces sí ha sido el proceso diferente, porque de estarlo haciendo en un escenario y de repente a ponerlo en un papel o al revés, son procesos diferentes. Creo que bueno, pues hay toda una historia con este poema, como también con este libro, como también decía Orte, ¿no? Implica mi nombre, el significado del mar, de la guerra, muchas cosas en mi vida que terminan con mar o empiezan con mar y yo no me había dado cuenta. Hasta que empecé a ponerle atención. Entonces, pues yo les agradezco. La verdad, el acercamiento con Voz Lírica también es una editorial que, al igual que yo, pues está abriéndose paso, ¿no?
y creo que eso es bien importante. Me preguntaba Joel en un programa de radio el miércoles por Proyectate Radio, en su programa de Neurama, que por qué este acercamiento con una editorial que está surgiendo, cuando a lo mejor tengo algunas antologías con otras editoriales que tienen un poco más de, pues no sé, de recorrido, ¿no? De formadas como tal. Yo le decía que para mí Voz Lírica y el acercamiento con Norte pues también ha sido como un tema de crear junto con una mujer que tiene un recorrido, ¿no? Como también de cariño, de admiración y de sentirte parte de un proyecto, ¿no? Decíamos hace rato, estamos muy acostumbrados a la inmediatez, ¿no? A que todo debe de ser ya rápido y tienes que publicar ya rápido, y tienes que hacer muchas presentaciones ya rápido, y todas tienen que estar llenas. Así como esto. Pero la verdad es que lo más bonito es como lograr esta intimidad con la gente que te conoce. Finalmente es un trabajo que estás dando a conocer, y creo que publicar un libro, en este caso un poemario, pues es exponerse, ¿no? Y pues cuando uno habla se expone, y más cuando uno anda hablando sus poesías por ahí. Entonces les voy a leer este poema que mencionaba Hortensia, que se llama Cuando fui faro. Una década y 1460 días, el tiempo en el que aprendí a ser faro. Y como faro, dediqué noches enteras a abrazar desiertos que parecían océanos. Fue el paso del tiempo y las promesas de tormentas venideras lo que me mantuvo oculta en aquella isleta. Un buen día dije, ya no me quedo. Desprendí mis pesados muros de alabastro. Me fui volando, impetuosa, a sotavento, con la voz en el regazo. Estuve seca, sí. Anduve surcando la furia de las ausencias, devorándolo todo, con la marca extraña del trueno al rojo vivo en la frente y el costado. La sombra de la culpa llenó mis arcas de soberbia y cascajos. Quemé todo, me enredé en hogueras, toda yo, pedazo por pedazo. Una década y 1460 días cuando fui faro, los días me hicieron sensible a la ternura de un beso y al calor de un abrazo. ¿Será que se pueden reconciliar el día y la noche en aguas turbias, en caleidoscopios cerrados? 1000 días ya han pasado. Se alza una puerta, la del verde, sin presagios ni certezas, con la frente y los abrazos en alto, con el viento del perdón y con la luz de aquel faro. Yo creo firmemente que los poemas no se deben de explicar. Conozco muchos poetas que los explican diciendo que uno quiere explicarlos. O sea, yo de verdad quisiera contarles por qué, a quién, cómo, dónde, ¿no? O sea, que me inspiró. Pero creo que la magia de la poesía no, es como un impacto, es como una ráfaga, te tiene que arrastrar, ¿no? Entonces, a veces creo que cuando uno le da como tanta explicación, pues lo analizas, lo intelectualizas y pierdes el sentimiento, ¿no? Ahí les va, este poema me gusta, pero a la vez pues me da un poco de risa, porque yo hubo una época en la que anduve con un grupo, con un colectivo, el colectivo de los deambulantes, ¿no? Fue un colectivo, un proyecto que tuve en común con unos amigos. Y íbamos mucho a la calle a leer poesía, ¿no? Fueron como, ya tiene algunos años de mis primeros acercamientos al hacerlo en la calle, ¿no? Y pues es una experiencia diferente, donde no hay una bocina, no hay luces, no hay una cámara, estás en la calle gritando, ¿no? Pero de verdad hay gente que se para a escuchar, pero se para, a lo mejor ni siquiera para analizar la calidad poética de tu poema, ¿no? Sino se para por el escándalo, por la voz, pero también se para porque le llama lo que le están diciendo. Y este poema ha sido un poco para algunas personas, sobre todo para amigas, mujeres, ¿no? También como
una especie de himno, ¿no? Hasta lo leemos el 8 de marzo, luego en el Zócalo, y es como, ya saben, un poco el tema incendiario de estar orgullosa y contenta de ser mujer, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Nosotras. A nosotras nos gusta la calle. Terraplén forrado de asfalto húmedo, de aromas fuertes y azarosos. Nos gusta la calle porque masticamos sonidos ajenos de palabras, pregones y consejos sin dueño. Nos gusta la mañana cuando salimos creyendo que tenemos rumbo y las calles nos sorprenden con colores bermejos y una que otra mirada penetrante que intenta adivinar hacia dónde van nuestros pasos. Nos gusta la tarde al regresar a casa con un sinfín de quehaceres que nunca hacemos porque escribir poesía nos consume el seso. Nos gusta ir a la tortillería, a comprar carne, a los recitales, a malbaratar el sueldo, a Tepito a tomar pulque, riendo y llorando, dependiendo siempre de que el corazón se nos atragante en el pecho. Nos gusta la noche, nos gusta el centro, San Jerónimo, Regina, La Lagunilla y antros perdidos, llenos de cuerpos brillantes, con historias alegres o tristes, llenas de sucesos. Sí, a mí y a mis amigas nos gustan los excesos. No conocemos de equilibrios ni puntos medios, menos cuando se nos resbalan en las piernas gatos y duendes negros. Somos hijas, madres, somos ritmos bajos, estridentes, locos e intensos. Llevamos la manada adentro, los monstruos que nos persiguen son los que traemos cargando. La calle es nuestra por derecho propio. Si usamos faldas, medias y enseñamos los senos o escupimos palabras al viento y tomamos el Congreso, con todo y eso, la calle es nuestra por derecho propio, porque nos habita. No cederemos aunque sea necesario defendernos con las uñas y dientes o cuchillos y el coraje que nos arde hasta el hueso. La calle es nuestra y los monumentos y las avenidas y también el metro. Habrá que incendiar conciencias, las nuestras. Habrá que despertar todas mis amigas y las que no lo sean, con la lengua y el abrazo de la jauría de quienes se cuidan siempre entre ellos. Entonces, ya para no aburrirlos, hay poemas aquí que son, saben, como de esta parte, como a mí me gusta la parte escénica, pues recurro al recurso de la memoria, ¿no? Y me gusta muchísimo, ¿no? De verdad que me da como tiempo de fijarme en otras cosas, como en la entonación, como tengo amigas que hacen performance, ¿no? Que admiro mucho y pues están diciendo un poema y se están arrastrando por el piso todo el mismo tiempo. Y entonces, bueno, algún día, ese es mi objetivo, eso es lo que, a donde voy a llegar. Entonces, les voy a leer este poema. Bueno, se los voy a recitar. Tengo el cuerpo, es un poema que es bastante conocido, pero creo que, como dice Orte, ejemplifica un poquito, pues, un poco de mi esencia cuando escribo. Tengo el cuerpo lleno de lunares como manchas que guardan sus propias memorias. Memorias de años muy antiguos, llenos de risas, de travesuras de niños, de expediciones por cloacas, de bote pateado y de raspones de avalancha. Tengo el cuerpo lleno de cicatrices, de una noche de brujas, de peleas banqueteras, de choques en autos y bofetones. Tengo el cuerpo lleno de caricias, de nombres que para qué recuerdo, de historias llenas de besos y de diamantes aún negros. Aquí en mi vientre pegadito a mi sexo, tengo la marca de las lobas en celo que como jode y quita el aliento. Y en mis senos,
toda la leche para alimentar a un ejército. Mi cuerpo es un mapa de constelaciones inexploradas, tibio, caliente, puro fuego. Todas las noches me abro para conocerlo, para regalármelo a mí con sus carencias y sus dolores. Todas las noches lo miro, lo tiento, lo acepto, de verdad lo intento. A pesar de lo que se escucha en los ecos, a pesar de las palabras cárcel que se empeñan en decir si tengo o no un cuerpo bello. Qué tontería pensar en la belleza de los cuerpos cuando al final todos se cuelgan y se pudren y se vuelven alimento. Yo por eso tengo el cuerpo lleno de lugares, de cicatrices, de gordos y de huecos, de olor a cigarro, de pelos necios, de ojos ciegos. Yo por eso me empeño en tener una voz, para que sea esta la que desenrede la maraña. Y si me caigo, y si se me mayuga el cuerpo, me quedé yo con mi voz, como un último deseo. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo a la librería Bonilla. Gracias, Manuel. Gracias al equipo de la librería Bonilla. Gracias a Abel también por la gestión del espacio. Gracias a Orte por todo el trabajo de la edición de Seguiré Siendo Martes. Y pues hoy esta lectura fue algo muy íntimo y bonito. Y los que nos están viendo, vengan a la librería Bonilla. Aquí están los libros. Aquí van a estar, pues, para que todos puedan acceder a ellos, además de otros muchos títulos de varias editoriales independientes que la librería Bonilla también siempre tiene el suficiente afecto atino de abrazar a los autores y a los proyectos editoriales independientes. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Eli. Aprovechando que está la autora y Abel y Hortensia, si alguna persona del público quiere hacer comentario, consulta, pregunta, por favor, hay un micrófono disponible. Bueno, yo primero. No, solo felicitarlos, o sea, realmente no quiero hacer ninguna pregunta, felicitarte y me gusta mucho cómo interpretas tu poesía y ahorita voy a comprar tu libro y me pasa. Ay, gracias. Muy bien, pues igual, felicitaciones, tanto a ver esa exposición estuvo muy padre, y bueno, pues, Hortensia, ya sabes, voz lírica es para mí todo, ¿no? Y Elimar, la verdad es que tu poemario a mí me cautivó mucho, tiene muchas cosas que a mí me gustan, ¿no? Esta tendencia que tú tienes acerca de estos poetas Beckmann, este instructivo que sacaste y todo eso, es una declaración de amor de un tipo de literatura que muchos mexicanos de feños o de la Ciudad de México tenemos muy marcada, ¿no? Por X causas. Pero tú tienes un poema que a mí me parece que sí es polémico y que aquí no se comentó, que es el de Cronos. Me parece que este poema es en donde tú tomas la voz varonil para hablar, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Entonces, y bueno, aquí faltó tu poema de La Tormenta, que es un poema infaltable para todos los que te hemos conocido. Yo ese poema ya lo había oído varias veces que tuvimos la oportunidad de estar en espacios, y yo creo que esos dos poemas sí estarían muy padres, pero de Cronos sí me gustaría que dijeras por qué utilizar la voz varonil. Eso es algo que pocas poetas he visto que hagan, ¿no? Gracias. Felicidades. Gracias. Fíjate que sí, ahora que lo dices, y ya me lo habían comentado, cuando escribí Cronos, estaba tomando unos cursos de manejo de voz en un faro con una poeta. Y mucho del trabajo o sea, ella como hace performance, era un poco como el escrito, pero también lo escénico. Y estábamos en un aula
que tenía una acústica impresionante, ¿no? Entonces una parte del ejercicio era subirte a una mesa y desde la mesa caminar en la mesa, pero declamar el poema. Entonces yo me acuerdo que, bueno, el tiempo pues es algo que a todos nos atraviesa, ¿no? En este texto de Cronos es como, sí, un poco el tiempo, pero tiene que ver con este manejo de voz, ¿no? Y la fuerza de trabajarlo desde la voz, en un espacio donde se oía eco, y la voz era así, mi propia voz, ¿no? Por el eco. Y sí el tiempo como, tal vez como algo masculino, como algo fuerte, como algo que arrasa, que golpea, pero que, o sea, que quita, pero también que da, ¿no? Lo voy a leer. ¿Les parece? Sí. Y ya. Yo fui, oh Cronos, aquel que corría bajo la luz de las violetas. Yo fui aquel que redondo anaranjado reía en los laberintos de la infancia humana, mirando con ternura a los hombres y sus pasos. Ese que nunca imaginó lo que se escondía detrás de su caminar liberado y de lo que ocultaban las risas de sus encantos. Por largo tiempo me senté, observé la crueldad de sus escarnios, maldigo cada hora dedicada a contemplarlos, a buscar justificación a sus desquiciados actos, a las estúpidas risas burlonas, a las miradas llenas de soberbia de su adolescencia, al ridículo drama innecesario de sus leyes, sus juicios y horarios. Desafié al hombre, lo cuestioné. Fui aquel que vivió en carne propia el rechazo de la manada que solo sigue la imagen de un líder incendiario. En su vejez me vengué y disfruté con ardor cada una de sus dolencias. Lo empujé, le puse el pie y reí con malévolas carcajadas sus intentos de recuperar la voluntad pisoteada, y lo enterré. Yo soy el tiempo, aquel que vio nacer, crecer y morir a una raza, y que hoy, hombre, mujer, joven, viejo, lento y tuerto, se descubre solo, árido, tocado nada más por el viento. Oh, Cronos, regrésame por favor al momento cuando aún miraba sorprendido y conservaba el aliento. Devuélveme a ser un hombre, ya no me importa ser juez del tiempo. Gracias por su atención y por su cariño de acompañarnos. Gracias. Bueno, en nombre de Mireia Bonilla queremos agradecer a Elimar por esta presentación, a Abel Romero y a Hortensia, también al público acá presente. Buenas tardes. Gracias.